satisfacción y un honor de tenerles acá a ustedes con gente distinguida que nos viene a colaborar, no en otra cosa, sino a enfrentar problemas humanos como la cuestión de la educación, como el cambio climático, que si no tomamos cartas en el asunto, de aquí a unos 20 años no habrá nadie aquí, porque ya no habrá riesgo. Y entonces siempre, doctor José Regato, usted es una persona muy entusiasta, muy generosa, que nos ha ayudado, y esta es la reunión número 26 de lo que venimos haciendo desde tiempos atrás, porque mucha gente de acá no está muy preocupada. Por ejemplo, aquí hay becas que nos dejaron por cuestiones del doctor José Regato, para que jóvenes vayan a estudiar en otras partes y se preparen para servir acá. Hasta ahora es así, porque aquí lamentablemente pues, los negocios privados de la educación universitaria están en manos de gente mezquina, entonces están adheridos a ellos. Y para ellos, de que venga la Universidad Central, que es gratuita, es una mala noticia. Pero es una maravilla para nuestros bachilleres, que son más o menos 1.200 que salen cada año y que solamente les queda, pues como no hay universidad que cueste, que no cueste, se convierten en inmigrantes y ese es un gran problema para nosotros. De manera que bienvenidos y mi gratitud siempre, doctor Lopito Regato, Mayrita, a usted y a todos nuestros amigos. Bueno, muchas gracias. Iniciamos aquí en Pedro Vicente Maldonado una jornada que va a cubrir algunas ciudades del país, rindiendo homenaje a una mujer excepcional de la historia del Ecuador, que fue la primera mujer que sufragó en el Ecuador y en América Latina, llamada Matilde Hidalgo, que fue la primera doctora en medicina, la primera médica que hubo en el Ecuador, una mujer nacida en Loja, pero una mujer excepcional en verdad, que el país y la Academia de Historia y todos estamos en deuda con esa mujer llamada Matilde Hidalgo. Como digo, nació en Loja cuando había un movimiento en el Ecuador importantísimo en nuestra historia, que fue la Revolución Alfarista, que reivindicó los derechos de las mujeres a estudiar, a trabajar, ¿no? Entonces, a ella le fue negada la matrícula al colegio, porque las mujercitas estaban destinadas a los quehaceres domésticos y nada más, o a hacerse monjas o a esperar, si Dios quiere, el matrimonio, ¿no? Pero la mentalidad más lúcida que ha habido en este país fue el general Eloy Alfaro, que él dijo que la mujer es la maestra natural, es la mujer. Entonces creó los colegios normales para preparar maestras y maestros para vencer la ignorancia. Porque como ella misma dijo, Matilde Hidalgo, al enemigo nos quiere ignorantes para podernos someter, para que cualquier majadero en un canal de televisión hable lo que le dé la gana y que la gente les crea esas mentiras, tanto en la actividad política, en la actividad social, etcétera, etcétera. Entonces, hay un colegio en Loja muy antiguo que se llama Bernardo Valdivieso, solo para varones. Entonces, esta chica fue a pelear su matrícula y consiguió que la primera mujer estudiando en colegio. Y eso fue un escándalo desde la iglesia hasta la sociedad de la época en Loja, criticando que esto es un mal ejemplo. ¿Cómo va a querer que una señorita, una niña vaya a estudiar? ¿Dónde se ha visto estas cosas? Ella insistió, se graduó de bachiller. Viajó a Quito porque ella quería estudiar medicina y le negaron la matrícula en Quito. Pero un viaje de Loja a Quito en ese tiempo era como 3 semanas, el lomo de mula, no había carreteras.
le fue negado y ella se fue a Cuenca y se encontró con un personaje muy interesante de nuestra historia, que le consiguió la matrícula para estudiar la carrera, una carrera parcial que se graduaban de licenciados en medicina. Honorato Vázquez se llamaba el rector, que le concedió la matrícula y fue un escándalo. Se burlaban en la calle, vieja y mala universitaria, jajaja. Porque era raro, era una cuestión revolucionaria. Y esta niña consiguió la matrícula en Cuenca. Se graduó de licenciada en medicina y vino a Quito, llamó a Quito y ya consiguió ser la primera mujer médica el año 21, 1921. Con esa profesión, ella fue a trabajar a Guayaquil. Y el año 22 se produce una masacre en Guayaquil, el 15 de noviembre, y esta doctora joven atendiendo en la calle a los heridos, salvando vidas. Miren ustedes el mérito. Y sin embargo, no, seguía discriminándose a la mujer. Eran pocas las mujeres que accedían al colegio, a la universidad. Pero como ahora, que para todos es normal, pero esto fue una lucha sostenida, histórica, importante. El nombre no se nos va a olvidar, Matilde Hidalgo Navarro. Matilde Hidalgo. Se radica en Machala. Y sucede que las mujeres tampoco ejercían el derecho al sufragio. Entonces ella va a inscribirse para votar en las elecciones. Le niegan la posibilidad de sufragar. Pero era una mujer de pelea, una mujer de lucha. Viaja a Quito, se enfrenta al Consejo Nacional. Y dice, señores, aquí está la Constitución alfarista. Aquí dice que para ser ciudadano se necesita saber leer y escribir, ser mayor de 18 años. No dice hombre o mujer. Así que yo tengo derecho a sufragar y ella ganó la pelea. Y fue la primera mujer en sufragar en el Ecuador y en América Latina. Eso fue hace 100 años, por eso estamos celebrando el centenario del primer voto femenino. Antes que termine este año 24, iniciamos esta jornada aquí que va a terminar en Loja, donde ella nació. Vamos a hacer igual en Guayaquil, en Machala, donde ella vivió, en Cuenca, donde ella estudió, y en Loja, donde ella nació. Entonces, por eso la importancia de esta reunión, que está siendo grabado, va a salir en las redes, con la participación de ustedes, porque queremos que todos, de todas las edades, especialmente los jóvenes, tengan conciencia, tengamos todos conciencia de la importancia que tiene la lucha. Pero no es extraño la participación de la mujer. No, ahora tenemos las universidades, bien hecho. Profesionales en todas las profesiones, mujeres. Y en América Latina, en México, tenemos una presidenta, la primera presidenta mujer en México. Es decir, que se logró vencer ese mito de que la mujer estaba en inferiores condiciones que el hombre para la actividad científica, política, cultural, etcétera, etcétera. No hay ningún campo en la vida humana que esté vedado para la mujer. Entonces, además, en una forma destacada, el caso de México para nosotros es muy importante tenerlo en cuenta, porque México es un país que, como dijo alguien, está muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos, que está siendo agredido permanentemente, que fue invadido por Estados Unidos, cuyo territorio fue cercenado por Estados Unidos. Ese país está enfrentando a ese monstruo capitalista, imperialista, en estos momentos, con una mujer a la cabeza. Esa es la importancia de esta reunión. Amigas y amigos, compañeras, compañeros, jóvenes, niñas, niños, que nosotros tengamos conciencia y estudiemos nuestra historia, porque se van abriendo pasos también
donde tenemos nosotros que seguir reivindicando el derecho no solamente de la mujer, sino de todos los ciudadanos, independientemente de su origen social, de su etnia, de sus condiciones miren ustedes que esta mujer no nació ni en Quito ni en Guayaquil, nació en Loja, una de las provincias más rezagadas en la historia del Ecuador, igual que Geraldo, ¿no? Ella nació en Loja, una chica de condiciones sociales muy modestas, pero que se abrió paso a esta lucha sostenida por las reivindicaciones. Y acá también tenemos nosotros. Mayrita es una destacada dirigente de este cantón, con grandes aspiraciones. Tenemos que apoyar, tenemos que estudiar. Hemos logrado a través de Lucas y del colectivo Patricultura, de nuestro querido e inolvidable amigo y maestro y compañero Jaime Galarza, que ha fallecido, hemos logrado que el gobierno de Rusia conceda unas becas para jóvenes, varones y mujeres que quieran estudiar allá. Entonces en eso estamos justamente. Tenemos nosotros que alzar el nivel cultural de nuestro pueblo. Por eso la lucha aquí también que hemos tenido y vamos teniendo éxito en la creación de la universidad para el noroccidente. Entonces en eso vamos a tener éxito. Ahora estoy enterado de que va a venir la prefecta la próxima semana. Ella nos ha ayudado y nos está ayudando mucho en este empeño de que ya comience a funcionar a lo mejor en el próximo ciclo lectivo la Universidad del Noroccidente de Pichincha. Eso es lo que le quería decir. Ahora vamos a hacerle entrega, después de un momento que me traigan unos afiches recordatorio a esta fecha de Matilde Hidalgo. Entonces yo quisiera, pues, si ustedes tienen algunas preguntas, algunas opiniones al respecto, por favor, vamos a escucharlos. Bueno, Pepito, sí, muchas gracias por su conocimiento. Yo a las compañeras de todos los que están aquí, pues les invito a que acojamos y aprovechemos lo que usted nos está diciendo, conozcamos, porque realmente la vida cada día se conoce algo, ¿no? Y este es un día importante porque muchos de los que están acá seguro no sabían de esta mujer. Ejemplo de lucha para nosotras las mujeres, ¿no? Por lo menos ahora, gracias a la Constitución, ya nosotros tenemos el poder para decidir, para la libertad, sobre todo para poder hacer lo que nosotros creamos conveniente. Así que estamos aquí justamente, Pepito y con esta Pacheco para escuchar, ¿no? Para aprender. Tenemos población de todo tipo, unos docentes aquí, la reina del cantón, amas de casa, bueno, mujeres, ¿no? Todo tipo de edad igual, y que están aquí porque nos interesa aprender, ¿no? Nos interesa conocer. Así que haciendo igual el esfuerzo, porque justamente es un día, no es un día muy fácil, ¿no? A las 9 la misa se dedica igual en el cantón, entonces bueno, dejamos hacer otras actividades por venir a aprender, ¿no? Así que Matilde Hidalgo decía, en los libros se encuentra Matilde Hidalgo de Prosa, porque el esposo es el apellido del esposo de Prosa. ¿Cierto? Pues ahora ya es solo Matilde Hidalgo, porque justamente es nuestro apellido, es el apellido de ella. Y antes se manejaba así, ¿no? Sí, sería bueno que explique también el tema, porque se decía de. Y bueno, no es que es el esposo, pero ahora ya ha cambiado esta situación y eso significa que nosotros no dependemos de nadie, que nosotros tenemos toda la libertad, el conocimiento, la capacidad para desenvolvernos en cualquier espacio. Si lo pueden hacer los varones, también lo podemos hacer nosotras las mujeres. Ese es el mensaje
que nos deja Matilde Hidalgo y a seguir los pasos de ella y de muchas mujeres más que han luchado por nuestros derechos. Y hoy nosotros estamos gozando de esta libertad, es justamente porque nos antecedieron mujeres importantes, valientes, que pudieron decir, bueno, nosotros también podemos hacer, porque solo ellos. Ahora, pues, igual que los hombres, ¿no? En la misma capacidad y quizá muchas, mejor capacidad de liderazgo de los varones, ¿no? Sin subestimar a nadie, sino que aquí la igualdad, hay que luchar siempre por la igualdad. Bueno, esta es una lucha histórica, efectivamente, como nota Mayrita, que la mujer, mientras era soltera, dependía del padre, era lo que se llamaba relativamente incapaz. Y luego cuando se casaba, entonces también dependía del marido. No podía hacer un negocio sin el permiso del marido, era como una hija de familia. Entonces se ha venido luchando a través de la historia, mujeres destacadas en esta lucha. Entonces se ha logrado la existencia de igualdad de derechos, aunque no se cumplen al 100% todavía. Por ejemplo, existen trabajos donde al hombre le pagan X cantidad de dinero y a la mujer menos por el mismo trabajo. Y eso no puede ser. Es decir, que es explotada más que el varón. ¿Ya? Entonces eso no puede ser, la lucha continúa. Ella se casó con un abogado apellido Procel, cuando ella ya había logrado muchos éxitos en su vida. Los méritos no son del marido, los méritos son de ella, ¿no? Y de todas las mujeres. Por eso ahora ya se reivindica usar su propio apellido y no el de, porque eso era dependencia. Eso era dependencia. Entonces vivimos ahora otra realidad. Pero la misma Matilde Hidalgo, que además de política, de médica, era poeta. Entonces ella escribió algunos poemas muy interesantes, ¿no? Dedicados a las mujeres. Entonces, en un poema muy lindo, llama a las mujeres a estudiar, a no depender de la ignorancia, a superarse, a estudiar. Está bien si la persona tiene una religión, practíquela, no nos oponemos a eso. Pero esa mujer, ¿quién no va a pasar la vida con el rosario en la mano? No va a pasar la vida rezando, reza cuando le dé la gana, pero tiene que superar, tiene que estudiar, porque, reitero, el enemigo nos necesita ignorantes para podernos engañar. Entonces, la superación, por eso tenemos como ejemplo a esta y muchas otras mujeres también, pero ahora estamos rindiendo homenaje a Matilde Hidalgo. Esa lucha no ha terminado. Han pasado 100 años y continuamos con eso. Y no es una lucha solamente de las mujeres, es una lucha de mujeres y de hombres por la superación y por terminar todo tipo de discriminación. ¿Podemos tener una mujer presidente de la República? Claro que sí, claro que podemos tener, ¿no? Y tenemos que luchar por eso, porque mujeres capacitadas que pueden ser presidentes de la República y autoridades en general. Entonces, ese es nuestro empeño en este homenaje a Matilde Hidalgo. A ver. Bien. A ver, ¿quién más quiere dar su opinión? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿sí? ¿Conocían a Matilde Hidalgo? Sí, ahí. ¿Vivió Matilde? ¿Perdón? ¿En qué años vivió Matilde? Ella nació 9 años antes del triunfo de la Revolución Socialista, en 1895. Más o menos 1880. Por ahí, sí. Entonces ella, ya cuando era adolescente, ya estaba triunfando la Revolución Alfarista, pero Loja estaba tan aislado, la comunicación no existía, no había teléfonos, no había carreteras, entonces no llegaban
todavía esos avances y esa mentalidad de Eloy Alfaro todavía no se regaba, pero teníamos en Cuenca, en Loja, revolucionarios importantes. Pero seguía el pueblo pensando en general de que las mujeres no tenían derechos. Pero hasta ahora, ¿no? Que las mujeres no tenían derechos, No ¿no? es la violencia. Entonces, claro, víctima de la violencia y hasta ahora suceden crímenes horrendos, ¿no? Dentro de los cuarteles policiales que tienen una impunidad, ¿no? Porque, Pero depende de nosotros. depende de todos nosotros saber elegir, saber discutir y saber, digamos, explicar para salir de este velo que se llama la ignorancia y pensar que existen diferencias, que el negro es inferior por ser negro, o que el indio es inferior por ser indio, o que la mujer es inferior por ser mujer. Entonces, siempre ha habido mayor cantidad de mujeres que de hombres. Siempre. Felizmente. ¿No? Ahí sí podemos decir gracias a Dios. ¿No? Ha habido más mujeres que hombres. Y esas mujeres, esa mayoría no tenía derechos. La minoría de hombres eran privilegiados, pero no todos, porque ahí tenemos que incluir a los negros y a los indios, que tampoco eran, digamos, sujetos de derechos plenos, sino una pequeña minoría de gente adinerada, clases sociales altas, familias que toda la vida han gobernado, todavía han tenido los dineros y que han explotado a los ciudadanos de la ciudad y del campo, ¿no? Entonces, ahora vivimos otra realidad, no solamente en nuestra América, sino en el mundo entero, ¿no? Porque tampoco pueden haber países hegemónicos que impongan su voluntad, sus negocios y sus guerras. Tenemos que luchar por la igualdad de todos los países, de todos los ciudadanos, de todas las personas, luchar por la democracia y luchar contra las guerras, ¿no? Contra el tráfico ilegal de armas y de drogas, contra este veneno que significa las drogas, pero que es un negocio, un gran negocio para los potentados y que gozan de la impunidad también. A ver, ¿quién más nos da su opinión? A ver, maestro Rodrigo, queremos escuchar su palabra. Estoy pensando mientras lo pruebas. A veces uno piensa que mucho es individual. Que la mujer a la que estás haciendo referencia es un ser excepcional, una cosa difícil de alcanzar. En realidad son seres humanos normales, comunes y corrientes, que visualizan mejor la realidad y tratan de cambiarla. En el caso de Natividad Hidalgo, luchó por los derechos de la mujer, lo cual es evidentemente importante porque abrió un camino, que ha llevado a muchas generaciones a ejercer sus derechos en función del sacrificio de esa mujer, o de la visión que esa mujer tuvo de mujer. Pero, muchachas, ustedes jóvenes, están aquí. También supongo que es el mensaje mucho más directo en cuanto a la mujer se refiere. Todo es cuestión de saber si son libres o no son libres. Hay la apariencia de libertad, pero en la realidad eso no es cierto. Porque hay dependencia de muchas cosas. La economía, por ejemplo. Son dependientes de la economía, son dependientes, no son libres. En términos generales, todos somos una especie de esclavos, otros mejor pagados que otros, pero en realidad somos esclavos, porque dependemos de alguien que está por encima de nosotros, que a veces no es una persona, sino es el dinero, es el capital. Entonces, si no tenemos claro eso, estamos pensando que lo que nos ha adquirido es suficiente.
Ya no debemos hacer nada más por encontrar nuevos caminos de libertad. Lo que está pasando en el Ecuador creo que es la mejor lección y el mejor ejemplo para darnos cuenta que más allá de esos derechos conquistados hay otros que nos están conculcando y que debemos luchar para cambiarlos. Y esto no es cuestión de una mujer, no es cuestión de un hombre, es cuestión de todos, de una comunidad, hombres y mujeres juntos. Podemos y seremos capaces de cambiar las cosas. Pero para eso debemos tener claro qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que queremos del país, qué es lo que queremos de nosotros. De modo que en esa dirección va entiendo el mensaje que Pepe nos está dando. Y yo creo que hay que aplaudir porque no es un foro gigantesco, pero son semillas. Si en el corazón de alguna de ustedes o de algunos de nosotros quedó el mensaje, ya eso es muy importante, porque esas inquietudes pueden llevar a desarrollo a ustedes y a todos nuevos caminos. Eso. Claro. Y tenemos que justamente luchar por presentar un proyecto de futuro positivo, porque de lo contrario en la cabeza de nuestros jóvenes está salir del país, ¿no? Huir de esta realidad. No queremos que se nos vayan los muchachos y las muchachas, no queremos presentarle un proyecto de desarrollo de nuestro país para que la gente no se vaya, que no haya esta migración horrenda, de repente arriesgando la vida para llegar a ese sueño norteamericano, que es el país de mayor inundación de la droga y de las diferencias sociales y de la discriminación por el hecho de no ser norteamericano, pero que se valen de la mano de obra más barata. Pero nosotros queremos que se queden aquí, por eso estamos luchando por la universidad para el occidente, estamos luchando por las becas. Es posible que se abran también las posibilidades con China, para que ustedes, jóvenes, niñas, niños, sean los constructores del Ecuador del futuro. Un país que tiene grandes recursos naturales, petróleo, energía limpia, una tierra linda, productiva, un pueblo capaz. Entonces tenemos que quedarnos, pero tenemos que desarrollar el Ecuador. No pueden haber estas diferencias donde una gran mayoría de jóvenes no tienen perspectiva de futuro, de trabajo, de estudio, de superación. Entonces se pone como única posibilidad huir del país. No queremos que se nos vayan los muchachos, queremos que se queden aquí. Y no solamente se trata de la lucha de los jóvenes y viejos, tenemos que luchar por este país, por el futuro de nuestro Ecuador. Entonces eso es lo que estamos en estos momentos echando adelante con esta jornada que justamente comenzamos hoy día, 3 de noviembre, en homenaje a Cuenca y al cuencano que lo tengo aquí a mi derecha, ¿no? Pero que va a ser una jornada para todo el país. Vengan por acá, niños. Sí. Lo que hacer. Entonces, eso es lo importante, Mire, sociólogo Pablo, tiene la palabra. Buenos días con todos. Yo creo que lo que nos ha contado Pepe es una muestra de que los derechos que tenemos ahora se los ha conseguido en la lucha, ¿no? Matilde Hidalgo es un ejemplo de lucha. Ella consiguió ser la primera doctora médica, también fue la primera persona, mujer, que votó, que tuvo derecho al voto. A partir de ella, ese derecho se conquistó y ahora todos somos iguales en ese sentido. Todos, hombres y mujeres, podemos estudiar medicina y lo que queramos. Todos tenemos derecho al voto.
pero no se consiguió porque un presidente, una autoridad haya dicho tengan derecho al voto, ¿no? Se consiguió con la lucha en este caso de Matilde, ¿no? Por lo tanto, todos los derechos que hemos conseguido hasta ahora han sido producto de la lucha. Todos, los obreros, los derechos tienen olor a sangre, tienen olor a muerte. Muchos obreros, muchas personas entregaron su vida para conseguir los derechos. La fábrica de derechos está llena de eso, de sangre humana, de los barcos negreros, de las brujas quemadas en la hoguera. Todo eso, toda esa lucha logró que ahora tengamos un mundo más justo. Sigue siendo totalmente injusto, sigue siendo una sociedad llena de injusticias, lo que decía el compañero. Actualmente, ¿qué vivimos? Vivimos un mundo de atropellos, no tenemos luz, teniendo 7 hidroeléctricas, no tenemos luz, no tenemos mantenimiento de carreteras, el país ha retrocedido. ¿Por qué ha retrocedido? Porque los derechos, a pesar de haberlos conseguido, nos ha faltado defenderlos. Creo que también llega un momento ahora, se acercan nuevas elecciones, estamos en un periodo político que nos obliga a reflexionar, a pensar qué queremos para el país, qué hemos conseguido hasta ahora y cómo debemos mantener o recuperar lo que hemos conseguido hasta ahora. Creo que es imprescindible esa reflexión de todos y sobre todo saber eso, que los derechos no se consiguen porque un parlamento, un grupo de abogados, un presidente nos entreguen los derechos. Los derechos se consiguen con la organización de la sociedad. Como decía aquí la compañera, no, una persona, una mujer no sola, un hombre no solo, es la lucha organizada la que logra conseguir estos derechos, ¿no? Por otro lado, también Pepito hablaba de que se han conseguido unas becas para jóvenes que quieran ir a estudiar, en este caso a Rusia. También estamos trabajando con otras embajadas como es la China, por ejemplo. Y sí es importante que se conozca. Los jóvenes manejan mejor que nosotros las redes sociales, y les invito a los jóvenes sobre todo que visiten las páginas de las embajadas. Ahí en estas páginas hay una oferta, se llama oferta de cooperación. En esta oferta de cooperación sale las becas también, o dónde pueden estudiar y qué carreras pueden estudiar, cómo hacer para acceder a una de estas becas. Creo que es importante, yo les voy a dejar aquí un link. Es un joven ecuatoriano que está viviendo ahora en la China y que él hace videos para que los jóvenes que están aquí conozcan a dónde acudir, a qué embajada acudir, en qué oficina, hasta la dirección, cómo hacer la solicitud, qué requisitos hay que presentar, qué le van a preguntar cuando le hagan la entrevista. Una vez que logren tener la beca, él vive allá, también les va a entregar, o ahí en los videos se ve, cómo llegar allá, dónde vivir, para qué le alcanza la beca, cómo distribuye él su estipendio, su dinero, cómo distribuyen el arriendo, la comida, en los estudios. Es decir, una buena guía. Sí les voy a dejar ese link para que conozcan y ojalá se animen a acompañarle ahí al compañero que está ahora ahí en la China haciendo sus estudios. Él está terminando arquitectura, ya le falta muy poco para terminar arquitectura y en sus momentos libres hace estos videos, tiene un canal de YouTube que creo que aporta mucho y sobre todo ojalá anime aquí a los jóvenes
para que hagan lo que hizo él en su momento, ir a estudiar. Yo creo que cuando regrese va a ser un aporte muy importante para el país. Un joven tiene 23, 24 años, ya está muy consciente de la necesidad de salir, de ayudar a que la gente salga a prepararse y volver a luchar por nuestro país. Nada más. Muy bien, muy bien. Bien, Salim. Sería bueno saber que nos conocer el estado del programa para el tratamiento ya para ya, gracias. Que va almorzando. A ver, ¿quién más? ¿Quién más le damos la palabra a Marisa? ¿Quiere decir, compañera, alguna consulta, algún comentario? ¿Cómo sentimos ahora los derechos de las mujeres? ¿Cómo lo han visto? Porque, por ejemplo, si hablamos ya del tema político, por ejemplo, antes debes recordar que en la lista de candidatos iban la mayoría varones y nos ponían a las mujeres como solo para relleno, no es porque era necesidad de ponerlas. En la actualidad ustedes ya pueden darse cuenta que en las listas de candidatos ya está alternado, es hombre, mujer, quiera o no. No es que, es decir, obligar. Ya la ley lo manda que así tiene que ser. No es porque algún partido no quiere así, sino que la Constitución está así. Y de esta manera, en este tema, por lo menos sí se puede ir cumpliendo. Porque obviamente tienen que enviar la lista de candidatos y revisan y aceptan, y si no cumplen, pues no son inscritos en ese ámbito. Sin embargo, en otros ámbitos podemos ver todavía que no se cumple, como decía Pepito Valero, ¿no? Entonces, ustedes viven, cada uno de nosotros, independientemente del sector donde vivamos, muchas veces dan prioridad todavía a los hombres, ¿no? Y como decíamos, sin subestimar de que los hombres no, las mujeres sí, simplemente es igualdad de derechos. Y depende mucho de nosotros. Si nosotros en donde estamos viviendo, donde nos desenvolvemos, por ejemplo, como docentes tenemos mucho poder como para poder llegar con este mensaje a nuestros estudiantes, poder conversar con ellos, con los padres de familia, con las madres de familia, porque si uno está donde está o si alguien le convence de algo es porque uno no conoce. Entonces, la ignorancia es lo peor que puede haber, porque la gente se aprovecha de eso. Se aprovecha que no sabemos para engañarnos, como en cualquier espacio, no algún negocio, el tema de ahora de delincuencia mismo, a veces nos llaman para decirnos un montón de cosas. ¿Y por qué nos dejamos convencer? Es porque no sabemos. Entonces, en todos los espacios lo importante es saber, pero saber también y poderlo defender, porque saber y no defender no nos sirve de nada. Entonces está en cada uno de nosotros, de las mujeres igual, poder transmitir el mensaje, hacer valer nuestros derechos, poder transmitir, y de esa manera seguimos ayudando y aportando, porque si no lo hacemos de esa manera no vamos a lograr nada. Entonces eso, si tienen algún comentario, compañeras, algún criterio, alguna pregunta, aprovechemos y Economista. hacemos. ¿Cómo está? Estimados, muy buenas con todos. Creo que con la fecha de Matilde Hidalgo nos da una herencia y importancia de las mujeres, y no solo de mujeres luchando por los derechos de las mujeres, sino por los derechos de todos. Ejemplo, Francisco Maguaña, Dolores Cuango, que no solo lucharon por el derecho de las mujeres indígenas, sino por el derecho de todos los indígenas, de la educación bilingüe, de la educación intercultural. Entonces, como mujeres en el occidente, luchar no solo por los problemas que específicamente tienen las mujeres de exclusión. Creo que
acceso a la educación superior de las mujeres en los ciencias es muy, muy inferior que el acceso a la educación superior de los hombres. Porque de cierto modo en nuestras familias, somos familias todavía muy machistas, al menos en el occidente, que el apoyo más para la educación va para el varón. El varón se puede estudiar a la Universidad de Quito y lo apoyo, mientras que la mujer no. Y hay casos que hemos hablado con el economista, de que a las mujeres no les apoyan porque dicen que si se van a estudiar a otros lados, fuera del control de la familia, volverán embarazadas. Y es muchas veces por ellos que las mujeres no siguen sus estudios en la universidad. Entonces también es una buena causa de lucha. Y creo que estos espacios organizados por el economista, por Pepe, por Rodrigo, son muy importantes para concientizar en las mujeres y mucho mejor en las mujeres jóvenes, que son las que, de cierto modo, crearán el futuro del noroccidente, lucharán por el noroccidente en todos sus aspectos, ya sea en problemas específicamente de las mujeres, son problemas mucho más globales, como la falta de acceso a la educación, la contaminación, el medio ambiente, que es algo que vemos que está sucediendo. Los problemas del medio ambiente están aquí, pero no hacemos nada, porque queremos hacer muchas veces individualmente grandes cosas, que quiero hacer, no sé, luchar contra las petroleras y montarme en un barco de Greenpeace para poder contrarrestarlas, pero podemos trabajar desde lo más pequeño, desde la organización social, desde estas charlas, organizar campañas de recolección de basura, de descontaminación de ríos, estudios de contaminación, realizar campañas de educación, cursos, creo que es lo inicial con las mismas chicas, con los chicos jóvenes, iniciar cursos de capacitación para que de cierto modo entendamos que la educación es la única forma o la forma más eficaz de obtener una sociedad más justa, una sociedad mucho más organizada, que luchará por sus derechos, como decía Pepe hace unos instantes. Si es que no nos educamos, si es que no aprendemos, si es que no buscamos las respuestas a las preguntas, pues somos parte de algo que sigue haciendo lo mismo y muchas veces haciendo las cosas mal y que no busca soluciones. Entonces agradezco al economista, a Pepe, a Rodrigo, la creación de estos espacios. Estos espacios son sumamente importantes para obtener una sociedad organizada, y qué mejor que los jóvenes estén inmersos en estas charlas para en un futuro, en el corto, mediano plazo, organizarnos mucho más y encontrar soluciones mucho más eficaces. Eso, estimados. Bueno, muy ilustrativo lo que acabamos de escuchar en las distintas intervenciones